Capítulo 41, el primer disparo. Gracias, Da196, por apoyar este trabajo y convertirte en nuestro primer patrocinador. El viaje en barco desde Sicilia a Roma duró menos de medio día y Luke llegó a su destino en poco tiempo. De pie en la proa del barco, pudo ver la capital de Italia rodeada de varias colinas grandes y pequeñas, conocida como la ciudad de las 7 colinas. Los muros de la ciudad tienen una forma irregular, como un león agazapado mirando hacia los Apeninos. La ciudad de Roma es posiblemente una de las ciudades más antiguas de la historia, situada en las llanuras latinas de los Apeninos en medio del Mediterráneo. Pasó por dos periodos, el republicano y el imperial. Es la cuna de la mitología romana antigua y posee una gloriosa historia y un patrimonio cultural. Luke desembarcó del puerto con dignidad y presentó los documentos que había preparado con tanto esfuerzo. Su rostro frío hacía juego con su elegante uniforme militar, irradiando el ímpetu de un superior al que nadie puede acercarse. Esto dificultó a los soldados que lo interrogaron, ya que no pudieron examinarlo con mucho cuidado por temor a ofender a este joven oficial superior. Después de revisar generalmente los documentos y comprobar su identidad, los dejaron ir respetuosamente. Si estuviéramos en Berlín, la Gestapo no habría sido tan fácil de engañar. Duggan, lograremos conquistar este país y alcanzar una gloria sin precedentes. Lucas entró en Roma, el corazón de Italia y el centro del gobierno de Mussolini. Después de ganar la Primera Guerra Mundial, el papado romano fue testigo de la fuerza de las fuerzas italianas lideradas por Mussolini. Así, ambas partes firmaron el Tratado de Letrán, que reconocía a Roma como capital de Italia, mientras que el gobierno italiano reconocía la soberanía del papado romano sobre el Vaticano. Después de esto, el ambicioso Mussolini no quedó satisfecho. Dirigió un ejército a la ciudad de Roma y declaró una unión con la Alemania nazi para formar el eje franco-español. Mucha gente pensaba que Hitler era el fundador de la doctrina fascista. Pero fue Mussolini quien abrió esta caja de Pandora. Hasta cierto punto, podría ser considerado el maestro del Führer del Tercer Reich. Después de la Primera Guerra Mundial, el panorama europeo se reorganizó y el pueblo italiano sintió una profunda sensación de pérdida por la desigual distribución de los beneficios después de la guerra. Esto, sumado a una economía interna estancada y una vida difícil para el pueblo, encontró para Mussolini un punto de entrada político. Inició el movimiento fascista en Milán y estableció el primer partido fascista republicano a nivel mundial. Sin embargo, este político, empeñado en ser un dictador, era esencialmente un oportunista. Al menos en cuanto a discursos y provocación de emociones, no tenía una habilidad superior a la de su discípulo Hitler. Al principio, en el campo del eje, Mussolini estaba en igualdad de condiciones con el Führer del Tercer Reich, e incluso Hitler mantenía una actitud respetuosa hacia él. Pero quien lo sabía, la actuación del ejército italiano fue pésima, ya sea rindiéndose, cayendo sin luchar o pidiendo a los miembros del equipo alemán que acudieran al rescate. Mussolini incluso llamó a Hitler, un estudiante, para que lo ayudara cuando tenía problemas. El Führer llegó a despreciar a este hombre y casi lo llamó basura por teléfono. Especialmente después de que Mussolini fue puesto bajo arresto domiciliario por el rey de Italia y luego rescatado por las fuerzas especiales de Hitler. Este dictador, otrora ambicioso, quedó reducido por completo a un títere manipulado por Alemania. Capitán, usted siempre crea milagros que ni siquiera podemos imaginar. Duggan se paró detrás de Luke y comentó con confianza. Después de estos días, incluso si Luke dijera que volaría a Berlín, sacaría a Hitler y pondría fin a la guerra que estaba arrasando el mundo, probablemente no lo dudaría. Los dos llegaron a la Plaza Venecia, donde Lucas contempló el vasto y magnífico palacio. Ese era el Palacio de Venecia, fundado por el Papa de Roma. Y ahora mismo es el centro político donde Mussolini gobernó a más de 40 millones de italianos y la parte más vigilada de la ciudad. Mañana se disparará aquí el primer tiro hacia la conquista de Italia. Londres, mando aliado. En la base secreta del equipo SSR. Un ambiente ajetreado, caluroso y tenso. Ha pasado un mes y el Departamento de Inteligencia de las Fuerzas Aliadas había comenzado una feroz batalla contra Hydra.
Los espías y agentes de ambos bandos están activos en las principales ciudades de la retaguardia, como el Berlín de las potencias del Eje y el Londres, Nueva York y Polonia de los aliados. Personas de ambos bandos siguen interceptando la información de inteligencia del otro. Aunque la Reserva Científica Estratégica ha reunido a todas las élites de los aliados, sigue en desventaja frente a Hydra, cuyas acciones fueron más secretas y poderosas. Hasta ahora no hemos encontrado la ubicación exacta de la base de Hydra. ¿A dónde enviaron a los soldados aliados capturados? ¿Qué experimentos realizaban en secreto los nazis alemanes? No sabemos nada. El coronel Phillips rugió fuerte y duras reprimendas resonaron en la sala, silenciando a la gente de abajo. En tan solo un mes, sacrificamos a 13 agentes y se descubrieron 4 espías infiltrados en los países del eje. Esta es la mayor pérdida que ha sufrido la Reserva Científica Estratégica desde su creación. El mando aliado está decepcionado de nosotros. Y yo estoy decepcionado de ustedes. El coronel Phillips estaba enojado, y una de las razones fue que ayer recibió una llamada del presidente Roosevelt. Aunque el hombre a cargo de la Casa Blanca no había expresado ninguna opinión sobre la Reserva Científica Estratégica, por su tono de voz, el coronel pudo reconocer el mensaje implícito de responsabilidad. Al principio, las fuerzas aliadas avanzaron gradualmente en el campo de batalla y mucha gente sintió que las potencias del eje habían perdido su impulso. Pero nadie esperaba que Cráneo Rojo, que obtuvo el Tesseracto, usara las reservas científicas de Hydra para desarrollar potentes armas de energía y las aplicara a armas, tanques y otro armamento pesado. Una tecnología poderosa más allá de esta era había llevado a las potencias del eje de un estado de colapso a un punto muerto. La situación de perder terreno y caer en desventaja también se había aliviado. Por el contrario, los aliados comenzaron a mostrar debilidad en el campo de batalla de Europa del Este y el frente defensivo establecido estaba en peligro. Por una serie de razones, la Reserva Científica Estratégica estaba bajo una enorme presión. Aún no han podido descubrir la base técnica detrás de las armas de energía que Hydra domina. La ubicación exacta de la fábrica militar y la base secreta de Hydra ni siquiera tenían la más mínima idea. Los agentes de Hydra llevaban tiempo infiltrados en las altas esferas de los aliados, lo que hacía imposible evitarlos. Esta situación hizo que el equipo liderado por el coronel Phillips reaccionara en cuanto a inteligencia. ¿Has tenido noticias de Luke? Capítulo 42, la captura de Mussolini. ¿Has tenido noticias de Luke? Después de desahogar su ira, el coronel Phillips se giró y miró a Peggy Carter que estaba a su lado. Ahora solo podía depositar sus esperanzas en el éxito de Lucas. Si la incursión en Roma tenía éxito, el plan para ayudar a los aliados a desembarcar en Sicilia también lo tendría. No solo aumentará la moral de los aliados, sino que también aumentará el estatus de la RSS. Ayer recibí un telegrama del capitán Cavill. Ocuparon un campamento naval cerca de Sicilia. A las 3:40 de esta tarde, las fuerzas aliadas desembarcarán con la ayuda de la mafia local. Esta operación se conoce como Caballo de Troya. El informe de Carter fue meticulosamente informado. Ella no esperaba que Luke realmente lo hiciera. Toma un equipo, adéntrate en el interior del enemigo y ataca al líder. Ahora estaban a un paso del éxito. Italia, Roma. Hora, las 2 de la tarde en punto. Cuando Lucas se acercaba a la Plaza Venecia, lo primero que le llamó la atención fue el magnífico palacio en el lado norte de la colina capitolina. El edificio más bello de Roma, que en su día fue residencia del Papa, cayó en manos de Mussolini. El dictador hablaba a menudo desde el amplio balcón a la gente reunida en la plaza. Con el rango de capitán, el estatus de enviado de Berlín, y Dugen está detrás de él, lo que le ahorra la molestia de ser interrogado por los guardias que patrullan. ¿Cuándo nos recibirá Mussolini? Dugen preguntó en voz baja. A las 4 de la tarde cuando se levanta de la cama de su ama. Luke se rió entre dientes. Se quedó en la plaza, como un turista disfrutando del paisaje. Manelli y los demás deberían partir pronto. Dugen asintió en silencio. Según el plan, Jemmy, el francotirador, ya había asegurado un punto alto. Kenneth, el artillero,
conducía un camión y se detenía lentamente a un lado de la carretera, a una cuadra de distancia. Contenía 20 tiradores, cuidadosamente seleccionados entre miembros de la mafia, y una ametralladora pesada Maxim. A Alessandro le debe haber costado mucho trabajo traer esa cosa sin que lo encontraran. El siguiente paso era atraer la atención de los guardias de la plaza veneciana, crear caos y crear la mejor oportunidad para Luke. ¿Crees que el señor Mussolini se sorprenderá de vernos más tarde? En ese momento, Luke todavía permanecía tranquilo y tenía el coraje de hacer bromas. Dugan, que estaba detrás de él, no pudo evitar admirar ese tranquilo estado mental. Mientras pensaba en lo que sucedería a continuación, sus piernas temblaron ligeramente. El tiempo pasaba minuto a minuto, parecía ir muy lento. Entra. Lucas mostró el pase emitido por los militares y entró en los salones del Palacio de Venecia. Poco después de desaparecer de la Plaza Venecia, un disparo muy brusco rompió la paz en Roma. Como una roca que se estrella en un lago en calma, provocando un caos sin precedentes. Ataque enemigo. Ataque enemigo. Sonó el silbato ensordecedor y un equipo de guardias de patrulla entró en acción mientras la policía militar rodeó rápidamente toda la Plaza Venecia en un intento de encontrar al francotirador escondido en las sombras. Se oyeron otra serie de disparos cuando Kenneth levantó la lona del camión. De ella salieron 20 de los mejores pistoleros de la mafia. Este intenso fuego tomó por sorpresa a los guardias que patrullaban Roma. Kenneth operó la ametralladora pesada Maxim según la orden de Luke. Una larga ráfaga de disparos arrasó con la multitud de policías militares y guardias, que cayeron uno tras otro. Durante un tiempo, fue difícil atravesar esta red mortal de balas entrelazadas. «Protejamos al líder». Luke gritó de emoción y salió del salón sin pensarlo dos veces. En esa época, tanto a los políticos como a los guardias no les importaba distinguir entre ellos mismos y el enemigo. Es más, Luke lleva el rango de capitán y un uniforme militar alemán, lo cual era la mejor jugada. Los soldados rasos no se atrevieron a detenerlo, y los oficiales superiores no tuvieron tiempo extra para interrogarlo y lo dejaron caminar por las escaleras. Capitán. Kenneth no durará mucho. ¿Puede aguantar 5 minutos más como máximo? Dum Dugan, que lo seguía de cerca, tragó saliva, sintiéndose rodeado por tropas enemigas. Ya basta. Luke caminó rápidamente y llegó al piso de oficinas de Mussolini con una velocidad asombrosa. La seguridad aquí es obviamente más estricta que en el exterior, y los soldados nazis protegieron al dictador italiano. Llevaban brazaletes de hidra y no se alarmaron por el repentino sonido de los disparos. Por el contrario, Mussolini estaba estrechamente vigilado, aún más, manteniendo el orden básico. El soldado nazi detuvo a un desconocido con un rostro parecido a Luke para interrogarlo tan pronto como se acercó corriendo, a pesar de que tenía el rango de capitán en el Tercer Reich. Prohibido el paso. Di tu identidad. Luke no se molestó en hablar y salió despedido. El soldado nazi que lo interceptó sufrió una fractura de esternón y salió volando hacia atrás. Antes de que el resto del grupo pudiera reaccionar, sus cuellos fueron rotos limpiamente. Crea disturbios y atrae fuego. Dugan asintió con la cabeza cuando escuchó las instrucciones de Luke. Sacó su pistola y corrió escaleras arriba mientras disparaba algunas rondas desde la escalera, atrayendo a más guardias. Unos pasos intensos resonaron en el pasillo, y Luke avanzó a grandes zancadas, gritando «Protejan al líder», y el enemigo corrió escaleras arriba, mientras se dirigía a la sala de conferencias de Mussolini. Estaba completamente preparado. El dictador italiano tenía la costumbre de tomar el té de la tarde a las 2 de la tarde todos los días y le gustaba quedarse en la tercera sala de conferencias, a la derecha del pasillo. Capítulo 43, impactando a los aliados, sacudiendo al mundo. El sonido de los disparos no dejaba de sonar. Como un tigre entre un rebaño de ovejas, Luke derribó a los soldados nazis que intentaron detenerlo. Esta vez no se contuvo. Después de todo, todavía le duele cuando una bala de metralleta impacta en su cuerpo. Luke aplastó el duro casco hasta convertirlo en chatarra con los 5 dedos doblados, y el último oponente cayó frente a él. Auge.
Abrió de una patada la puerta de la sala de reuniones. Un hombre calvo estaba sentado en la sala de conferencias, con los ojos llenos de horror. Una pistola Walter P-38 de fabricación alemana fue apuntada hacia Luke, quien irrumpió. ¡Van! 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 3 balas perforaron claramente el uniforme alemán de Luke, pero no salió sangre. ¿Eso es todo? Luke sacó la bala plana con la mano y sonrió amistosamente. Hola, señor Mussolini. ¿Quiénes son ustedes? ¿Liberales? ¿O son uno de esos del Frente Revolucionario? Mussolini miró a Lucas con la mirada de quien mira a un monstruo. ¿Las balas no pueden penetrar su piel? Luke no respondió. Se acercó y cargó al dictador italiano como si llevara un pollo. Soy italiano. Pensilvania. Con una bofetada a Mussolini, su rostro se hinchó inmediatamente. Este era todavía el resultado del control de Luke sobre su poder. No me importa quién sea usted, señor Benito Mussolini. Por favor, acepte la realidad de su captura. Con una mirada severa en sus ojos, Lucas empujó a Mussolini al balcón donde solía dar sus discursos. Se produjeron disparos en la Plaza Venecia, causando caos. Nos apoderamos de Roma. A partir de ahora, no habrá dictadores. No, fascistas. Luke miró a la multitud que estaba abajo y su fuerte voz se escuchó muy lejos. El sol brilla sobre su cuerpo como una figura heroica de una leyenda mítica. Telegrama. El último telegrama. Mando aliado en Londres. La Reserva Científica Estratégica, a la que el coronel Phelps reprendió duramente, se encontraba en un estado deplorable. Nadie se atrevió a respirar fuerte, temiendo provocar de nuevo la ira del jefe. En ese momento, el mensajero irrumpió con gran entusiasmo. Estaba rojo como un tomate, quizá demasiado excitado, y todo lo que quería decir se le atragantaba. No podía escupirlo. Es el telegrama del capitán. Cabbage, exclamó después un mensajero, sin aliento, con el rostro lleno de emoción y admiración. ¿A qué viene tanto alboroto? No hay entrenamiento adecuado. Joder. El coronel Phillips frunció el ceño, le gritó primero y luego tomó el telegrama. Cuando vio el contenido, no pudo evitar soltar una palabrota, ignorando por completo la majestuosa imagen de ser el jefe. Italia, Roma, a las 2:50 hora de Europa Central. El capitán Locado lideró a los comandos aulladores para capturar Italia y a Mussolini con vida. Una frase corta hizo que el coronel Phillips se congelara en el lugar, como si un rayo caído del cielo explotara en su mente. El impacto de este telegrama le hizo perder de repente la capacidad de pensar y permaneció en silencio durante un largo rato. Un éxito. El coronel murmuró para sí mismo. Fue él quien le pidió a Luke que liderara a los comandos aulladores. Trazó un gran plan para ayudar a los aliados a desembarcar en Sicilia y asaltar Roma. Pero realmente lo hizo. El coronel Phelps estaba incrédulo y sentía que estaba en un sueño, uno que estaba lleno de delirios. En su plan, el mejor resultado era, en realidad, introducirse en el interior de Italia y crear oportunidades para que las fuerzas aliadas desembarcaran. En cuanto a capturar vivo a Mussolini, fue solo un añadido temporal. No importaba mucho si no se podía hacer. Nadie esperaba que Luke les diera a los aliados y al coronel Phillips una sorpresa tan grande. Supersoldado. Erskine, ¿viste eso? Luke es el mejor supersoldado. El coronel Phillips estaba tan emocionado que apretó el telegrama con una mano y con la otra le apretó los hombros al mensajero. Tenía los ojos un poco rojos. ¿Estás seguro de que esta noticia es cierta? Si se sabe algo al respecto, este asunto levantará la moral de los aliados. La Reserva Científica Estratégica ya no será objeto de duras críticas desde muchos frentes. No solo se reducirá la presión, sino que también mejorará su prestigio. Todo será diferente. El telegrama es de Roma, Italia. Totalmente cierto. El mensajero parecía estar infectado, su tono estaba excitado y su voz temblaba. También hay un boletín del rey de Italia deponiendo al primer ministro Mussolini. Inmediatamente después, añadió el mensajero. Rápido,
informen al cuartel general. Notifiquen al presidente. Notifiquen a todos. El coronel Phillips cogió el telegrama y agitó el brazo vigorosamente. Tenía razón sobre Luke. Todo el mundo debería saber de este fantástico evento. Los telegrafistas estaban haciendo fuertes interferencias, enviando haces de ondas electromagnéticas y transmitiendo rápidamente a varios lugares. De Inglaterra a Estados Unidos, de la oficina de Churchill a la Casa Blanca de Roosevelt. La absurda e increíble noticia veraz era como un caballo volador con alas que corría de un lado a otro del mundo. Cuando le apetece, llamará a su amante para descargar algo de su energía desenfrenada. El sonido de los disparos no dejaba de sonar. Como un tigre entre un rebaño de ovejas, Luke derribó a los soldados nazis que intentaron detenerlo. Esta vez no se contuvo. Capítulo 44, Reputación en alza. En el dormitorio del Palacio de Venecia, las luces aún brillaban y la luz de las velas reflejaba las famosas pinturas al óleo y las extravagantes decoraciones. A diferencia de los banquetes anteriores, lleno de las risas de los invitados de clase alta. Esta noche el Palacio de Venecia estaba muy tranquilo, envuelto en un silencio sepulcral. Líder de rescate. Maten a los estadounidenses. ¡Viva Italia! ¡Viva el Führer! De repente se oyeron algunas consignas duras, acompañadas de una ráfaga de disparos feroces, pero rápidamente se calmaron. Este tipo de pequeñas perturbaciones simplemente no provocaron ninguna ola. Esos tontos que están lavados el cerebro por el fascismo fanático realmente no podrían hacer ningún ruido. Capitán, esta es la 11ª vez. El rostro oscuro de Duggan estaba lleno de tensión. Aún no se ha recuperado del exitoso asalto de la tarde. Hasta ahora, no podía creerlo. Todo era real. El dictador italiano, primer ministro de un país, Mussolini, que apoyaba a las potencias del Eje y a Hitler, se convirtió inesperadamente en su prisionero. Que otros miembros se turnen en sus funciones. Los defensores italianos no atacarán precipitadamente. Su rey está deseando ahorcar a Mussolini en la plaza. Luke mantuvo la compostura. En ese momento, tenía a Mussolini como moneda de cambio, y las fuerzas fascistas en Roma no se atrevían a moverse. En cuanto al derrocado rey de Italia y la familia real, querían que Lucas enviara a Mussolini a la horca inmediatamente. El rey ha anunciado la destitución del primer ministro Mussolini, y la familia real ha asumido el control del ejército. 7 hombres armados murieron y 4 resultaron gravemente heridos en el ataque. El mando aliado envió un telegrama. Tanto Gran Bretaña como Estados Unidos quieren apoderarse de Italia. El Departamento de Estado, el Pentágono, el Departamento de Guerra y el Departamento de Marina están en disputa. Dum-Dum Dugan informó la situación hoy. Todo marcha como Luke esperaba. Por mucho que discutan los británicos y los estadounidenses, ese crédito le pertenecía de todas maneras, y nadie podía quitárselo. Luke se emocionó cuando pensó en el valor de la reputación que se disparaba como un cohete en el panel de su personaje. Que luchen hasta el cansancio. Roma y Mussolini son nuestras fichas. Se las venderemos a quien ofrezca el precio más alto. Luke sonrió, ya había hecho un plan. No se trata de una operación militar, sino de un secuestro armado. Cuando Mussolini cayó en sus manos, cumplió la misión. Todo lo que queda es un juego político entre el ascendente Águila Calva y el debilitado John Bull. Sin embargo, estas complicadas intrigas no tienen nada que ver con el propio Luke, y él no estaba interesado. Luke quiere una medalla de honor que perteneció a un héroe de guerra y una enorme cantidad de reputación. Los italianos tienen una buena actitud. El rey es un hombre sabio. Inmediatamente derrocó a Mussolini e ignoró la ocupación del Palacio de Venecia porque quería mostrar buena voluntad a los aliados. Luke vio claramente que los comandos aulladores por sí solos no podrían detener a la guarnición romana. Sin embargo, no había tantas fuerzas fascistas leales a Mussolini y a los países del Eje como se imaginaba. Este es el motivo por el que Lucas se queda en el Palacio de Venecia. Detrás de él están las tropas aliadas que ya han desembarcado en Sicilia. Todo es como dijiste. Dugan lo admiró sinceramente.
A pesar de haber obtenido una fantástica victoria, el joven capitán de los comandos aulladores no se dejó llevar y permaneció imperturbable y tranquilo. ¿Pero a quién le vamos a vender Italia? Duggan preguntó de nuevo. Su voz tembló levemente porque los pensamientos de Luke determinaban directamente el futuro de los comandos aulladores. Por supuesto, le estamos dando al presidente Roosevelt este chip tan importante. Luke no tardó mucho en pensarlo y rápidamente dio su respuesta. El presidente más reelegido en la historia de los Estados Unidos de América fue una persona poderosa y flexible con quien trabajar. Además, el presidente sentado en la Casa Blanca necesita una aportación destacada de la suerte para callar la boca del público. Después de todo, nadie puede negar que Roosevelt hizo trucos en la campaña presidencial y engañó a todos los votantes. Si reciben el crédito por capturar a Italia, el otro lado seguramente estará agradecido por la buena voluntad que Luke les transmitió. Parece que mañana el mando aliado podrá enviar a alguien para tomar el control. Duggan asintió. Ahora escuchaba cada palabra de Luke. Una victoria tras otra ha consolidado la autoridad del joven capitán en el equipo. ¿Quién hubiera pensado que un equipo desconocido de 6 miembros lograría este fantástico y legendario logro? Envíe un telegrama a la Casa Blanca y espere el mensaje del presidente. Luke ordenó bajarlo. Desde el momento en que Duggan envió el telegrama de victoria al comando aliado, las notificaciones de actualización de reputación no cesaron. Misión secundaria, Flores y Gloria, el segundo paso del héroe de guerra, completada. Requisitos, reputación de 8.000 puntos. Conseguido. Recompensa, carta de habilidad de Bañe, experto rompespaldas, obtenida. Luke tachó la tarea completada, pero no esperaba que la segunda apareciera de inmediato. Misiones secundarias, nombre legendario, el tercer paso del héroe de guerra, completado. Requisitos, reputación de 20.000 puntos. Conseguido. Recompensa, una oportunidad de robar una carta de Superman, obtenida. Luego, la tercera tarea, la cuarta. Luke ladeó la cabeza y miró hacia el profundo cielo nocturno, revelando una sonrisa de satisfacción. Estaba a punto de robar una nueva carta de Superman. Capítulo 45, Recompensas, nueva misión. Para sorpresa de Luke, el aviso de finalización de la misión seguía apareciendo. Una por una, las recompensas emitieron una luz suave en la columna de artículos. Esta vez, lideró un equipo para asaltar Roma y capturó vivo a Mussolini en una operación armada. Inicialmente esperaba recibir más de 400.000 puntos de reputación. De acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos y los esfuerzos publicitarios en un periodo posterior, superar el límite del millón no debería ser un problema. Era previsible que cuando el nombre de Luke se extendiera por todo el mundo y fuera considerado una figura legendaria de las fuerzas aliadas, su reputación experimentara un aumento repentino. Luke prefirió este método eficiente en lugar de esforzarse por completar misiones y acumular lentamente valores de reputación. ¡Qué cosecha tan abundante!, pensó para sí mismo. Cuando abra la tienda en el futuro, intercambiará cartas de habilidad y objetos sin preocupaciones. Pensar en eso lo alegró un poco. De todos modos, hay recompensas por las misiones. La mente de Luke divagaba. Había completado las 5 misiones secundarias de la serie Héroe de Guerra. Además de Gas de Miedo del Espantapájaros, la carta de habilidad, Experto Rompespaldas, de Bañe y Oportunidad de sorteo de la carta de Superman, Perfume Fenomenal de Hiedra Venenosa, Gas de la Risa del Joker, y Cigarrillos de Seda Cortada de Constantine, también se proporcionaron como recompensas de misión. En términos generales, lo más valioso fue sin duda la oportunidad del sorteo. Se puede seleccionar una al azar entre numerosas cartas de Superman como recompensa. En la vida pasada, Luke sintió que tenía una gran oportunidad de ganar Silver Age Superman y Superboy Prime. Cuando eso sucede, ni hablar de Thanos, el director de la Comisión Universal de Planificación Familiar. Incluso Odín, el padre de todo, o Thor, que había abierto su forma de rey rúnico, temblarían. Sin embargo, las últimas recompensas tuvieron más efectos de trolling que de uso real.
Perfume de feromonas de hiedra venenosa puede aumentar el atractivo de una persona hacia el sexo opuesto. Nota, el efecto es mejor entre personas del mismo sexo. Este es un perfume afrodisíaco. Luke se quedó sin palabras. ¿Qué puedo hacer con esto? En cuanto a el gas de la risa del Joker y el cigarrillo de seda de Constantino. El primero es reír hasta que los músculos se convulsionan y tiemblan por todas partes. Tomar demasiado puede llevar rápidamente a la muerte. Este último es solo una pequeña cantidad de nicotina para tus pulmones. Te acercará un poco al cáncer de pulmón. Después de explorar las recompensas de la misión, Luke abrió el panel del personaje y los datos habían cambiado. Anfitrión, Luke Cabo. Carta cargada, Superman, LV1. Habilidades. Energía estelar, pasiva, campo de fuerza biológica, pasiva. Reputación, 451.024. Lista de tareas, abre el camino de los héroes, misiones secundarias. Completadas. Logro, héroe legendario. Líneas de información aparecieron en su retina. La mente de Luke se movió levemente y lo repasó todo. Tu nombre quedará grabado en la historia y se transmitirá a lo largo de los siglos, fortaleciendo el liderazgo y la influencia del anfitrión. Nada mal. Luke, que vio los resultados, estaba encantado. Esta aura oculta de carisma jugó a veces un papel inesperadamente crucial. El sorteo, este tipo de cosas deberían hacerse en un día propicio con buena música de fondo. Si no, no se sentirá bien. Luke pensó por un momento y decidió guardar el sorteo para el día en que el presidente entregara la medalla. Tomando prestada la buena suerte del presidente, esto sería un jonrón. Con un hermoso pensamiento, Luke entró al baño. En lugar de acostarse en el vasto y lujoso baño termal, simplemente lavó su musculoso cuerpo con agua fría. Bloques de músculos bien definidos, como rocas duras, revelaban su masculinidad. Todo su cuerpo parecía tallado en mármol, majestuoso y en forma. Lleno de poder explosivo en su interior. Por supuesto, tengo los ojos irritados. Luke suspiró mientras apoyaba sus manos contra la pared. Cerró los ojos y renunció a intentar utilizar la visión de calor. Según la ambientación, la energía estelar que Superman absorbía normalmente se almacenaba en los 1.000 millones de billones de células de su cuerpo y podía liberarse a través de sus ojos cuando fuera necesario. Desde quemar un planeta hasta sellar una herida, todo dependía del control del usuario y de la energía en su cuerpo. Tal vez Luke no había cargado la tarjeta el tiempo suficiente y no había absorbido suficiente energía astral. Le resultó difícil atraer el calor hacia sus ojos como lo hizo Superman. Sin embargo, cuando lo pensó detenidamente, Clark Kent parecía haber aprendido este truco solo después de convertirse en adulto. El corazón de Luke se sintió un poco más satisfecho. 10 minutos después, Luke, quien fue reconocido como un conquistador por Italia y declarado un héroe legendario por los aliados, salió vistiendo una bata blanca. Cuando vio la espada medieval colgada en la pared, no pudo evitar pensar en probarla. Mussolini le disparó en el pecho con una bala de 9 milímetros sin causarle daño alguno. Se preguntó si esta espada medieval, un chirrido metálico abrumador seguido por su filo afilado brillando con una luz fría, podría romper su piel. Luke se lo quitó y le dio un fuerte golpe en el brazo. Sonido metálico seco. El sonido del metal chocando y doblando se hizo eco. La espada medieval intrincadamente tallada chocó contra los músculos abultados de Luke, emitiendo un sonido nítido de metal rompiéndose. A esto le siguió un chirrido metálico abrumador y, con un sonido de chirrido, la espada medieval bien elaborada se rompió en pedazos. En los abultados músculos del brazo de Luke solo había un rasguño superficial que se recuperó instantáneamente. Incluso bajo la ola de su poderoso poder, la espada medieval no causó ningún daño. Parece que nadie puede detenerme en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Luke se apoyó en la cama y cogió el libro, Il Príncipe, escrito por el pensador italiano Nicolás Maquiavelo. Desgraciadamente, Mussolini no aprendió a convertir a Italia en un poderoso país centralizado, sino que abogó por el totalitarismo y se convirtió en un dictador al que todos querían gritarle y golpear.
Misión principal, apertura del tercer campamento, Club del Fuego Infernal. Requisitos, extraer fragmentos de genes mutantes, 0/5. Al completar esta misión se completará el requisito para abrir el evento Los Celestiales. Recompensa, suero de sanguijuela, por 5. Unas pocas líneas de información aparecieron de repente ante los ojos de Luke. Siguió leyendo, pero su sentido del oído estaba al máximo, escudriñando toda la habitación como un radar. En términos generales, la misión comenzará solo después de contactar con personajes importantes de la trama o de obtener información sobre tramas cruciales. Luke es el único en el dormitorio grande, pero recibió un recordatorio de la misión. No había duda de que había un mutante en la misma habitación que él. Capítulo 46, ¿Mutantes? Club del Fuego Infernal. Lucas conocía esta organización. Su fundación se remonta al siglo XVIII. Se registraron e investigaron principalmente algunos eventos misteriosos, como vampiros, hombres lobo y brujas. Más tarde, se convirtió gradualmente en un lugar social para las élites de todos los ámbitos de la vida, invitando especialmente a científicos famosos y personas ricas y famosas influyentes. En general, el Hellfire Club en esta etapa era bastante normal. No fue hasta que se unió un científico alemán llamado Sebastian Shaw que se convirtió en una organización de primer nivel para personas excepcionales, mutantes. Sin embargo, el Club Fuego Infernal invitaba ocasionalmente a las figuras más importantes del mundo. Por ejemplo, Howard Stark, quien posteriormente presidió S.H.I.E.L.D. y llevó a Industrias Stark a un nuevo nivel. ¿Llevas mucho tiempo escondido ahí, no vas a salir? Luke dejó el libro, su mano derecha se cerró en un puño, sus músculos se tensaron y emergieron aparentes rastros de una vena. Auge. Su puño se balanceó en el aire. El aire pareció ser comprimido por una fuerza enorme, y se escuchó una explosión impactante. Visible a simple vista, el aire se onduló como si hubiera sido disparado por una bala de cañón, y se derramaron toneladas de poder aterrador. Afuera del dormitorio, el balcón al aire libre se desmoronó repentinamente. Salieron escombros volando. Una figura transparente fue levantada por la réplica y se estrelló fuertemente contra la pared, escupiendo una bocanada de sangre. ¿Tú también eres un mutante? Al escuchar esta pregunta, Luke rió entre dientes y sacudió la cabeza, diciendo, no todos los que muestran algo especial son tus compatriotas que están de tu lado. ¿Conoces la existencia de mutantes? En la esquina, un hombre delgado con una cicatriz negra en la cara se levantó y miró a Luke con sus ojos fríos. Ese puñetazo formó una oleada de aire retumbante, como una bala de cañón sólida que se desploma. La simple consecuencia de la oleada lo levantó del suelo. Solo en términos de fuerza física, el hombre delgado nunca había visto una existencia más terrible que la de este capitán aliado. Tengo curiosidad, ¿quién te envió? ¿Sebastian Shaw? Luke no respondió las preguntas de los otros, pero dijo un nombre. Sebastian Shaw, el rey negro del Club del Fuego Infernal, tenía la poderosa habilidad de absorber energía y utilizarla en su beneficio. Si el hombre delgado venía del Hellfire Club, seguro que había oído este nombre. ¿Conoce al señor Shaw? Bueno, Capitán Cavill, no importa cuánto sepa sobre mutantes. El hombre delgado sonrió fríamente y de repente su figura se distorsionó y se volvió borrosa. Como si se hubiera puesto una capa de camuflaje óptico, desapareció instantáneamente. El lujoso dormitorio estaba tan silencioso que se podía oír una aguja cayendo al suelo. Luke permaneció inexpresivo. Su bata blanca se abrió, revelando sus músculos firmes. No le sorprendió que aparecieran mutantes en la Segunda Guerra Mundial. Según la línea de tiempo, el líder de uno de los dos futuros campos de mutantes, Magneto, quien fundó la hermandad, todavía debería ser un niño, todavía encarcelado en el terrible campo de concentración de Auschwitz. El joven Magneto conoció una vez a un científico nazi loco, Sebastian Shaw, quien más tarde se convirtió en el Rey Negro. Esta persona creía firmemente en la teoría de la raza superior aria, inventada por el líder de las SS, Hitler. Coincidía con su enfoque extremista de eliminar la raza inferior y crear una raza superior. Después de regresar de estudiar en Gran Bretaña,
Chow, que se especializó en ingeniería genética, fue rápidamente reclutado en el departamento científico del ejército alemán. A medida que su talento se revela gradualmente, gana importancia y se involucra en la gestión de proyectos de campos de concentración, convirtiéndose en un despiadado carnicero científico. Todos los judíos encarcelados fueron sujetos vivos del experimento de Sebastian Shaw. Intentó estudiar el significado profundo del código genético humano y encontrar así la clave para abrir las puertas de la evolución. Fue un día de 1944 que cambió el destino de Sebastian Shaw. En una tarde lluviosa, como de costumbre, se quedó junto a la ventana con su café. Observó cómo los judíos y los polacos eran conducidos a los campos como ganado. Un joven atrajo la atención de Sebastian Shaw. Observó con sus propios ojos cómo el otro bando gritaba de ira mientras, con ambas manos, giraba una puerta de hierro a distancia. Varios soldados fornidos no pudieron detenerlo. Sebastián sintió que había encontrado la clave para abrir la puerta a la evolución humana. Más tarde, se enteró de que existe una raza superior de personas en la Tierra, superior a los seres humanos, exclusiva de la raza germánica. Los llamaron mutantes. El nombre proviene de un científico enano estadounidense. Cuando Sebastian Shaw estudiaba en Inglaterra, leyó los artículos escritos por la otra parte. El científico enano creía firmemente que muchas personas en el mundo eran más poderosas y talentosas que los seres humanos. Así, Sebastian Shaw inició una serie de estudios sobre el aún joven Magneto y finalmente descubrió el misterio de la habilidad del mutante. El gen X. Una cadena de códigos secretos divinos que parecen ser implantados en el cuerpo humano por los dioses. ¿Los mutantes del Club Fuego Infernal vinieron a rescatar a Mussolini? Parece que Hydra por fin me ha notado. Capítulo 47, el traje de Superman debuta, y Luke ordenó sus pensamientos con una mirada juguetona en sus ojos. El hombre delgado y invisible se movía con cuidado, con su habilidad natural para distorsionar la luz, cambiar el color de la piel y mimetizarse con el entorno. No importa lo poderoso que seas, primero debes encontrarme. Antes solo fui descuidado. El hombre delgado apodado, Camaleón, sacó una daga afilada. Sintió que Luke descubrió su existencia únicamente por una coincidencia aleatoria. Me he infiltrado en muchos sitios militares, he robado información, he asesinado dignatarios y nunca he cometido un error. La mirada del hombre delgado parecía fría, como la de una víbora que devora gente. Se acercó sigilosamente a Luke, listo para cortarle la garganta. Vete al diablo. El hombre delgado se movía como un gato sobre la suave alfombra, sin dejar rastro. Contuvo la respiración, sin emitir sonido alguno. La daga que tenía en la mano salió disparada y apuñaló a Luke, que seguía inmóvil. Puedes ocultar tus pasos y tu respiración, pero no puedes ocultar los latidos de tu corazón, aunque sean débiles. Luke se burló y su cuerpo se movió ligeramente. La daga le apuñaló el pecho y emitió un sonido de clank, del metal chocando. La afilada daga de acero al carbono no logró perforar la piel de Luke, dejándole solo una cicatriz superficial. Se recuperó pronto. La fuerza que rebotó hizo que su brazo se entumeciera. «¿Esto, cómo es posible?», exclamó el hombre flaco. Es una lástima que no viera la fantástica escena de Luke probando su defensa con una espada medieval. De lo contrario, jamás habría imaginado que podría matar a su oponente con una daga. Grieta. Luke sonrió, levantó la mano y desenroscó la daga de aleación de carbono. Luego levantó al hombre delgado sin esfuerzo. Dime lo que quiero saber. Podría dejarte vivir. El otro lado obviamente parecía amable, pero su voz era como el aire siberiano, haciendo que la gente temblara. Al encontrarse con esos ojos fríos, la boca del hombre delgado se abrió y se cerró con miedo, queriendo decir todo lo que sabía. Da da da. Da da da. El sonido de disparos de una metralleta llegó a los oídos de Luke. Podía decir que el sonido provenía de la dirección de las mazmorras. Parece que tienes compañeros. Lo siento, ya no sirves para nada. Luke arrojó casualmente al hombre delgado desde el balcón destruido como si fuera un saco de arena. Acompañado de un grito estridente, el mutante trazó un elegante arco en el aire.
Unos momentos después, se pudo escuchar el sonido sordo de un objeto pesado golpeando el suelo. Veamos cómo se ven los mutantes aquí. Había una sonrisa en las comisuras de la boca de Luke, y sus pensamientos se movieron ligeramente: ponte el traje. Para protegerse, todavía eligió usar el uniforme kryptoniano que consiguió gratis, lo que podría aumentar un poco sus defensas. ¿Quién sabía qué tipo de mutantes existían? ¿Y si su oponente tuviera visión láser, que es incluso más potente que la visión térmica? Este Superman es obviamente poderoso, pero demasiado cauteloso. Luke se quejó. Un poco de luz se extendió. Un nanotraje similar a una armadura de acero cubría su alto cuerpo. No tenía la S de Superman en el pecho, que es el símbolo único de la familia él. En su lugar, había un emblema dorado con forma de sol deslumbrante. La capa roja oscura detrás de él parecía una bandera ondeante. Aunque la capa no tiene ninguna utilidad práctica, lucir fabulosa es algo que dura toda la vida. Al mirar la figura alta y erguida reflejada en el espejo, Luke suspiró. Por suerte, no tenía el aspecto incómodo de la época dorada con la ropa interior. De lo contrario, no se habría puesto el traje. Al abrir casualmente las altas y pesadas puertas del dormitorio, desde abajo del tranquilo Palacio de Venecia, pudo oír el sonido de feroces disparos. En las mazmorras del Palacio de Venecia, los comandos aulladores se enfrentan a una batalla sin precedentes. En el campo de batalla, sus oponentes eran soldados nazis, tropas blindadas y fuerzas del eje fuertemente armadas. Y ahora, su enemigo era una anomalía, un monstruo que no podía ser percibido con sentido común. En el túnel de la mazmorra, se encontraba un hombre robusto de casi 2 metros de altura. Todo su cuerpo estaba cubierto de una piel similar al acero, que reflejaba un brillo plateado. Una tormenta de balas lo atravesó y solo envió chispas a través de su cuerpo. Kenneth, mete esa maldita revista aquí. Con una mirada feroz en su rostro, Dugan arrojó el cargador vacío de su metralleta. Ese maldito hombre de hierro, como mucho, solo será derribado unos pocos pasos por el impulso de las balas. Si querían causarle algún daño, tenían que usar algo más poderoso. Además del hombre de acero, hay un monstruo diabólico, de piel roja y cola delgada. Puede aparecer de la nada como un fantasma y luego desaparecer rápidamente. Los pistoleros de la mafia que se mantenían fuera de las mazmorras fueron llevados al cielo por el Diablo Rojo. Luego los soltaron y los arrojaron al suelo. El sonido de los cuerpos humanos al caer fue como el de una bolsa llena de agua al impactar contra el suelo. Golpeó con fuerza, con un golpe sordo. Los huesos, la carne y la sangre se mezclaron hasta formar una masa viscosa que provocaba ganas de vomitar. Además de estos dos terroríficos intrusos, hay una mujer vestida de cuero que libera toxinas y una docena de luchadores fortalecidos que llevan brazaletes de hidra. Se colaron en el Palacio de Venecia buceando a baja altura. Los 20 pistoleros de élite reclutados por la mafia no eran rival para estas anomalías. Si no fuera por la ventaja del terreno, el estrecho túnel solo permitiría que 2 personas caminaran una al lado de la otra. Los comandos aulladores usaron una potencia de fuego feroz para formar una tormenta de balas. Temible, podrían haber sido aniquilados por el grupo hace mucho tiempo. No hay forma de informar al capitán. El capitán Cavill podría no poder luchar contra esta gente. El rostro de Manelli se veía serio. A menos que se movilice una unidad completamente armada y blindada, cubriendo una amplia zona con potencia de fuego, no será posible eliminar a estos seres anormales con sus habilidades. Capítulo 48, el traje de Superman hace su debut, 2, y Azazel. Al menos el primer ministro nos acompañará a la tumba. El francotirador Jimmy se giró para mirar a Mussolini en el calabozo y sonrió. Una bala de gran calibre salió disparada de la boca de su arma. La fuerza penetrante, capaz de arrancarle el cráneo al enemigo, impactó al hombre corpulento con músculos de acero, abriendo al instante un gran agujero. Pero, desesperadamente, el metal exterior llenó la herida punzante como si fuera un líquido derretido. En solo unas cuantas respiraciones, el cuerpo robusto con un brillo plateado fue restaurado. Pensé que el capitán ya era bastante monstruo, y no pensé
que este mundo fuera tan loco. Manelli sonrió amargamente. Era como los alemanes que vieron tanques por primera vez en la batalla de Somme durante la Primera Guerra Mundial. Frente a semejante monstruo de acero, los seres humanos no tenían ninguna posibilidad de victoria y era aún más difícil tener el coraje para luchar contra él. Matad a Mussolini cuando sea necesario. Que no triunfen nunca. Duggan agarró una metralleta y emprendió otra matanza. Lamentablemente, no causó ningún daño. Como mucho, generó una perturbación insignificante. Atado por la espalda y encerrado en un calabozo, Mussolini tenía una expresión feliz. Sabía que Hitler, que se encontraba lejos, en Berlín, Alemania, había estado realizando una investigación sobrehumana. Simplemente no conocía los detalles. Nunca pensó que habría gente tan talentosa en las potencias del eje. Espera, algo está pasando afuera. Duggan, apodado Dum Dum, está dispuesto a morir por su país. Los comandos aulladores eran veteranos que habían luchado en muchas batallas, por lo que, naturalmente, no tenían miedo de morir. Es una pena que hayan muerto en un país extranjero cuando estaban a punto de ser honrados por el presidente como héroes de guerra, con flores y gloria. Auge. Un ruido fuerte. Cuando los miembros de los comandos aulladores estaban listos para morir en sacrificio. El sonido estremecedor, como el de un cañón, resonó por toda la mazmorra. Un susurro de polvo cayó de las grietas de los ladrillos y llenó el túnel, provocando que Duggan tosiera. Fuera de la mazmorra, parecía como si una bestia gigante caminara. Cada paso que daba provocaba una conmoción alarmante. ¿Qué está sucediendo? El hombre de acero que estaba al frente giró la cabeza y preguntó. ¿Los aliados introdujeron sus tanques en el Palacio de Venecia? Auge. La tierra tembló, y parecía que un huracán se avecinaba afuera. Un guerrero fortalecido, con un brazalete de hidra, se estrelló contra la gruesa muralla como un rayo. Los ladrillos se rompieron y los escombros volaron. La carne y la sangre de los guerreros fortalecidos, inyectados con el suero defectuoso, parecían haber sido exprimidos. Quedaron aplastados y destrozados en un instante, pintando una imagen abstracta, escarlata y áspera. Toda la escena parecía como si un tomate hubiera sido arrojado con fuerza contra la pared. Inmediatamente después. El segundo, el tercero. Uno por uno, los luchadores fortalecidos que custodiaban el exterior de la mazmorra fueron aplastados a través del agujero en la pared. La pintura violenta manchada de carne y sangre se vuelve cada vez más brillante. ¿Es ese el capitán aliado? Parece que el camaleón falló. Inútil. El diablo de piel roja y cola larga y delgada puso los ojos en blanco y habló con desprecio. Su nombre es Azazel, apodado Satanás, y también es miembro del Club del Fuego Infernal, uno de los hombres de Sebastian Shaw. Yo me encargaré del tipo de afuera. Ustedes lleven a Mussolini de vuelta. Es a quien el Führer en Berlín pidió llamar por su nombre. El Satán, Azazel, tarareó suavemente. Como mutante, siempre había sido pretencioso y despreciaba a los seres humanos comunes. La mayoría de los mutantes que se unen al Club Fuego Infernal han sido discriminados y lastimados por otras personas, por lo que fueron fácilmente lavados de cerebro por la teoría racial de Sebastian Shaw. Creían en la afirmación radical de que los mutantes son el futuro y los humanos son la clase baja, los mutantes eran superiores a los humanos. Irónicamente, el líder de este grupo, Sebastian Shaw, no era un mutante en absoluto. Ese científico nazi loco solo activó el gen X recesivo en su cuerpo a través del trasplante de órganos, adquiriendo así habilidades. En rigor, Sebastian Shaw no es un mutante. Como mucho, es un humano modificado que robó poderes mutantes. La figura roja, como una voluta de humo, se disipó abruptamente. Luego apareció delante de Luke. Esa habilidad del camaleón, aunque... Auge. Antes de que Satanás Azazel pudiera terminar sus palabras, recibió un poderoso puñetazo. La corriente de aire turbulenta, como una ola vacía, levantó el polvo. Ante un sonido tan aterrador, Azazel cerró la boca rápidamente. Su cuerpo desapareció al instante y se alejó. ¿Este tipo es un mutante?
Al observar el suelo desmoronado donde el aire comprimido había abierto un gran agujero, el Satán, Azazel, sintió palpitaciones. Hizo la misma pregunta que el camaleón. En esta era, la comprensión de las personas con superpoderes todavía se limita a los mutantes. ¿Eres el Superman que capturó vivo a Mussolini y conquistó Italia? Azazel preguntó con una mueca de desprecio. ¿Superhombre? Había una mirada de sorpresa en los ojos de Luke. ¿Cuándo lo habían llamado así? Eres el super soldado de los aliados. El mundo vibra con la legendaria historia de cómo lideraste un equipo que se infiltró en la ciudad de Roma, conquistó Italia y capturó vivo al dictador. Roosevelt y Churchill dijeron que tienes poderes que van más allá de los simples mortales y creas milagros asombrosos que nadie podría imaginar. Azazel pareció mostrarse un poco desdeñoso, resopló levemente y dijo, ahora los aliados te llaman, Superman, y dicen que liderarás a los aliados a la victoria. Luke no pudo evitar reír en su corazón después de escuchar esto. No esperaba que obtuviera el título por error. ¿Superman del mundo Mordo? Ahora esto fue emocionante. Capítulo 49, Superman vs Azazel. Gracias por tus amables palabras, pero ese es el final de la farsa por esta noche. Luke dejó de sonreír y miró con frialdad. Y entonces, de repente, salió corriendo. El suelo duro se abrió con finas grietas, como telarañas. La capa roja oscura se levantó y en menos de un segundo, Luke llegó frente a Azazel. El cuerpo alto era como una pared, aplastándose hacia adelante. La aterradora presión del viento emitió un silbido. Demasiado rápido. Con la velocidad de reacción de Azazel, le habría sido imposible esquivarlo. Pero con una alerta sensación de peligro, la figura roja se disipó como humo, evitando el ataque frontal de Luke. ¿Cuándo aparecieron semejantes monstruos en las fuerzas aliadas? Azazel ascendió a mayor altitud. Luego, parpadeó varias veces, alejándose una distancia considerable. Parece que esta es la única manera de que recupere la sensación de seguridad. Como un tiranosaurio rex humanoide, Luke dejó una profunda impresión en Azazel. El otro lado simplemente agitó el puño. Con sus músculos abultados, podía hacer rugir la presión del aire. Esto demuestra lo aterradora que era su fuerza física. A menos que sea el señor Shaw. Si no, sería imposible bloquear la potencia del puñetazo de frente. Azazel hizo un juicio. Su cola larga y delgada se enroscaba alrededor de una daga afilada, y sus ojos brillaban con un indicio de intención asesina. Mientras sea humano, siempre habrá una debilidad. El capitán aliado no parece un mutante, de lo contrario, habría reaccionado emocionalmente al verse a sí mismo. No hay nada que temer si tengo cuidado de evitar sus puños. Azazel miró a Luke, quien lo miraba con ojos fríos, y inexplicablemente desarrolló una sensación inflada de, puedo hacerlo, y, estoy bien. Con unos pocos movimientos rápidos e instantáneos, se acercó al capitán aliado. La afilada cola triangular invertida era como un brazo más que se extendía desde su cuerpo. No solo mantenía un buen equilibrio, sino que también podía manejar armas con agilidad. Una daga afilada apuñaló a Luke en la parte posterior de la cabeza. Eres demasiado lento. Luke escuchó el viento silbar detrás de él y habló con una expresión fría. Su pierna derecha voló como un látigo de hierro, girando el aire a su alrededor y pateando a Azazel en la cabeza. Antes de que pudiera acercarse, Azazel sintió el fuerte viento. Como si una ola gigantesca lo recorriera, la fuerza era increíble. El aire era como un barril de pólvora que se encendía y emitía un estruendo explosivo. Satanás sonrió con suficiencia y desapareció, dejando pasar la aterradora patada con forma de látigo. Esto es solo una finta para llamar la atención de Luke. Después de que el humo se condensó y brilló 2 veces, Azazel apareció de repente. La daga afilada con la cola enrollada a su alrededor se dirigió directamente al cuello de Luke. Como dije, eres demasiado lento. Los ojos de Luke parpadearon levemente y giró la cabeza. Su sólido brazo izquierdo voló directamente. Din din. La afilada daga le clavó el cuello pero rebotó violentamente. Mientras Azazel estaba atrapado, Luke agarró su delgada cola. Con un fuerte tirón,
Azazel no pudo resistirse y fue derribado. Luke tiró de la cola con su mano izquierda y golpeó con la derecha, enviando un uppercut directo a su barbilla. Cuando el uppercut hizo contacto con la barbilla de Satanás, Azazel sintió un fuerte zumbido en su cabeza. Fue como un rayo sordo que impactó directamente en el cráneo. Después de un dolor agudo, toda la persona perdió el conocimiento. Si Azazel pudiera verse a sí mismo, gritaría y pensaría en cirugía plástica. Su mandíbula estaba aplastada y agrietada, la mitad de su cara parecía haber volado como un barril de pólvora, todos sus dientes se habían caído, sus mejillas estaban destrozadas y apenas se podía ver su apariencia original. La sangre que cubría su rostro era como un grifo abierto que fluía a raudales. Esta milagrosa cantidad de sangrado hizo que la gente se preguntara si moriría directamente debido a la pérdida excesiva de sangre. Francamente hablando, Azazel todavía está vivo debido a su fuerte físico y cierto grado de capacidad de curación. Esto es solo el 30% de mi poder. Luke dijo suavemente. Y luego tiró de la cola nuevamente y atrajo a Azazel, que había caído al suelo. Como si fuera un insecto volador enredado en el hilo de una araña, el mutante deficiente cayó en manos de Luke. Sus 5 dedos se doblaron, como tenazas de hierro, agarrando el cuello de Azazel. Hasta aquí llegan los mutantes. Al escuchar el comentario de Luke, por orgullo mutante, Satanás instintivamente quiso refutar algunas palabras. Sin embargo, sintió que la mano que le apretaba el cuello se apretaba cada vez más. Una presión sofocante lo obligó a callarse. Al caer en las garras de este capitán aliado, por primera vez, Azazel sintió que la vida era tan frágil. Mientras Luke apretara un poco más fuerte, finalmente podría decir adiós a este mundo. Sin mencionar escapar con teletransportación, ahora mismo, Azazel ni siquiera se atrevía a pensar en moverse por miedo a provocar el corazón asesino del otro. No está mal. Luke recogió a Azazel como si fuera un perro muerto y se dirigió a la mazmorra. La batalla que se desarrollaba en el exterior había atraído desde hacía tiempo la atención de otros mutantes. Sin embargo, no creían que ningún oponente terrible pudiera amenazar al sombrío y fantasmal Azazel. Estos mutantes de la Segunda Guerra Mundial no habían visto a los superhéroes que surgieron en generaciones posteriores. Naturalmente, tenían una visión superficial, creyéndose los futuros gobernantes del mundo. Si fueran brillantes, Sebastian Shaw no les habría lavado el cerebro. Azazel. La mujer vestida de cuero que estaba liberando venenos, no pudo evitar exclamar cuando vio a Azazel. Con un ligero movimiento de su mano, una masa de niebla verde brotó. La habilidad de la mujer vestida de cuero era liberar gas nervioso, provocando una amplia gama de ataques letales indiscriminados. Los comandos aulladores en el túnel no habrían durado tanto si no hubiera sido por la supervivencia de Mussolini. No es una buena idea. La expresión de Luke no cambió y no mostró miedo. Con un paso el suelo tembló. Su figura erguida se acercó a la mujer vestida de cuero en un instante. El humo verde fue disipado por una ráfaga de aire antes de poder acercarse. Una mano la golpeó levemente en el cuello. El cuello de la oponente se aflojó de inmediato, como si se hubiera roto. Ambos ojos se apagaron y cayeron directamente hacia abajo. La batalla terminó más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. 0:50 derrota aplastante de los mutantes. La mujer de cuero, que podría haber jugado un papel importante en el campo de batalla, no pudo hacer ningún movimiento frente a Luke antes de ser eliminada limpiamente. Eres tan incompetente. Un hombre robusto, de cuerpo de acero y con un fuerte acento ruso, habló con desprecio. Este era el coloso soviético. Luke no pudo evitar preguntarse por qué se había convertido en subordinado de Sebastian Shaw, un científico nazi. ¿No tienes miedo de que te envíen a Siberia a cultivar patatas? Si todos son incompetentes, ¿qué tan fuerte puede ser? Luke arrojó al Satán Azazel que tenía en la mano y pisoteó ambas piernas de su oponente. Crack, crack. Los sonidos de huesos crujiendo y el grito doloroso de Azazel resonaron claramente en la mazmorra. La multitud que presenció esta escena no pudo evitar sentir que se le entumecía el cuero cabelludo. Puedes intentar escapar, pero recuerda, no dejes que te atrape.
No seré tan gentil como ahora. Luke bajó la cabeza y miró al tembloroso Azazel. Este último se desplomó en el suelo, el fuerte dolor hizo que su cuerpo se contrajera involuntariamente. Mirando a Luke, que parecía increíblemente alto, Azazel negó con la cabeza vigorosamente. Su rostro abatido estaba lleno de miedo. Ni siquiera quería intentar ver si podía usar el teletransporte para escapar. Este jovencísimo capitán aliado era tan poderoso que la gente no podía levantarse en absoluto contra él. Crees que eres invulnerable a las armas y a las pistolas, y que nadie puede vencerte. Al ver al hombre grande y fuerte avanzando, Luke lo saludó sin miedo. Los dos chocaron. Fue como si Marte chocara con la Tierra. Auge. El flujo de aire turbulento llenó el estrecho túnel. Todo el lugar pareció temblar y Dugan, escondido detrás de una ametralladora Maxim, se quedó de pie tambaleándose y cayó de trasero. Parecía sorprendido y giró la cabeza para decir: Ahora realmente quiero saber si ese tal Steve Rogers es como el capitán. ¡Qué horror! Manelli tenía la misma mirada horrorizada en su rostro, sintiendo que su capitán estaba más allá del reino de lo humano. El resto de los comandos aulladores quedaron completamente conmocionados por el terrible poder de Luke. Ser testigo de una batalla real y ver a alguien levantar un todoterreno eran dos cosas diferentes. Al menos el impacto es muy diferente. No está mal. Es raro encontrar un saco de arena como tú. Luke mostró un atisbo de aprecio. Con un cuerpo de acero que ni siquiera una bala pudo penetrar, chocó contra el hombre robusto. Fue como si lo hubieran golpeado con un martillo, emitiendo un sonido sordo y ensordecedor. Este es uno de los pocos oponentes que puede competir con su fuerza. Tú. Los ojos del hombre robusto estaban muy abiertos y se quedó sin palabras. Por primera vez desde que despertó de sus poderes a la edad de 17 años, sintió dolor. Sus brazos doloridos y entumecidos, temblando ligeramente. Este hombre es un monstruo. Un pensamiento similar se le ocurrió al hombre corpulento, como también a varios de sus compañeros de equipo. Entonces vio a Luke reír y decir con entusiasmo, otra vez: No vengas aquí. Antes de que el hombre grande pudiera hablar, Luke agitó el puño y concentró todo su cuerpo en un punto. Polla. Como si fuera una campana de bronce, el hombre corpulento salió volando, dejando un rastro recto a través de los gruesos muros de la mazmorra. Un ruido violento sacudió el espacio circundante, casi provocando que el sólido túnel se derrumbara. Los comandos aullantes, que observaban la batalla desde la barrera, ya se han retirado hacia pasajes más profundos de la mazmorra con un Mussolini muy horrorizado a cuestas. No quieren ser enterrados vivos. Involucrarse en este nivel de pelea por lo general no terminaba bien. ¿Qué clase de monstruo eres? El hombre robusto con un cuerpo de acero se tambaleó hasta ponerse de pie con los brazos sosteniendo su cuerpo. Boom, boom, boom. Luke entró a grandes zancadas y lo siguió de cerca. 3 golpes seguidos. Antes de que la superficie metálica líquida pudiera recuperar su forma, la aterradora fuerza golpeó de nuevo. Creo que... Las palabras del hombre, que cedía con suavidad, fueron bloqueadas por la fuerza de los puñetazos. El hombre corpulento se hundió profundamente en un agujero en el suelo. Como un martinete a toda máquina, Luke martillaba como un loco. Poco a poco, la capa metálica que cubría la superficie del cuerpo ya no pudo tomar forma y se convirtió en un líquido plateado. La boca y la nariz del hombre robusto estaban cubiertas de hilos de sangre roja brillante. Sus ojos están vacíos y sin espíritu, perdiendo el color de la vida. Perdón. Me lo estaba pasando genial y no pude parar. Luke dejó de balancearse y dijo con cierto pesar: Son solo 17 golpes. Pensé que podrías aguantar al menos 20 antes de morir. Afortunadamente, el hombre fuerte y corpulento que se hundió en el agujero tenía su cuerpo firmemente incrustado en el suelo y no pudo escuchar esta frase. De lo contrario, existía una gran posibilidad de que vomitara sangre y muriera nuevamente. Mientras observaba cómo el metal líquido desaparecía, Luke suspiró y levantó el pie para pisotear el pecho del hombre corpulento.